¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenida, bienvenido, bienvenida a Sin Filtro, yo soy Genaro Lozano. Desde el pasado 29 de junio, uno de los centros educativos universitarios más importantes del país, privados, la Universidad de las Américas Puebla, pues vive un conflicto judicial, vive la toma de sus instalaciones por parte de fuerzas policiales del estado de Puebla, un conflicto que ha enfrentado a los dueños de esta universidad, la familia Jenkins, con el gobierno del estado de Puebla, liderado por Miguel Ángel Barbosa. A esta semana, estudiantes y la comunidad estudiantil, digamos familiares, padres, docentes, así como personal administrativo de la UTLA de Puebla, marchó a la Casa Guayo, la Casa de Gobierno, exigiendo la liberación de las instalaciones de la UTLA para poder revivir y retomar las clases. En este conflicto además está involucrado un exsecretario de Relaciones Exteriores de México, Luis Ernesto Derbez, quien fue rector de la UTLA y que pues también había sido se había girado orden de aprehensión en su contra. Esta noche hablaremos sobre el caso de la UTLA, qué es lo que está ocurriendo allá, cómo podrán retomar las clases los alumnos de esta universidad y qué sigue en este conflicto. Te invito a que nos acompañes, ya empieza la mesa de Sin Filtro. ¿Qué es lo que está ocurriendo con la UTLA? Es el tema de esta noche. Para ello dividimos los bloques de la siguiente manera. Bloque 1, un contexto de qué es la Universidad de las Américas Puebla, por qué es importante para el país, cómo vive hoy la universidad, pues lo que está pasando en su entorno. Bloque 2, qué está pasando precisamente en este conflicto, cuál es el conflicto político, cómo amenaza la autonomía de la universidad, 6 meses ya sin campus universitario y cómo afecta este conflicto a la comunidad estudiantil. Bloque 3, de último de la noche, reacciones de la comunidad estudiantil y docente. Manifestaciones, qué es lo que piden las y los estudiantes y cuál ha sido la respuesta de las autoridades estatales, principalmente del estado de Puebla, así como conclusiones. Y para empezar a hablar de este tema nos acompañan en la mesa y les agradezco mucho Paula Silva. Ella es estudiante de la licenciatura en Derecho en la UTLA Puebla. ¿Cómo estás, Paula? Hola, buenas tardes, Genaro. Muy bien, gracias. Gracias por abrirnos este espacio de diálogo. Al contrario, bienvenida. Juan Pablo Campos, estudiante de la licenciatura en Ingeniería Química también, ahí en la UTLA Puebla. ¿Cómo estás? Hola, Genaro, buenas tardes. Todo muy bien. Gracias por este espacio. Bienvenido. Miranda Rivero, ella es estudiante de la licenciatura en Derecho también en la UTLA Puebla. ¿Cómo estás, Miranda? Así es, muchísimas gracias, Genaro. Me encuentro bien y emocionada de estar el día de hoy aquí, Bienvenida. visibilizando el problema. Buenísimo. Y Mauricio Alba, él es estudiante de la licenciatura en Ciencia Política y Relaciones Internacionales también ahí en la UTLA. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Genaro, compañeros? Pues muchísimas gracias por brindarnos un espacio para poder hablar de una situación que acompleja a todos. Pues mira, me quedo contigo, voy de atrás para adelante. Primero con un contexto sobre qué es tu universidad, la UTLA Puebla. Evidentemente, quien ha viajado a la ciudad de Puebla, a lo mejor hay gente que tiene familiares que están estudiando ahí, pero es uno de los centros universitarios privados pues, de mayor prestigio en México. En esta mesa le hemos dado espacio en las últimas semanas a dos conflictos que han ocurrido en dos universidades, una privada, una pública. La primera de ellas el ITAM, la segunda el CIDE, y ahora integramos lo que está ocurriendo en la UTLA, que tiene que ver con otras circunstancias, pero digamos primero, hablemos un poco primero, porfa, sobre qué es la UTLA, por qué es importante, cómo la conectarías, digamos, para quien no sabe y dice, ay, ¿por qué están hablando de este conflicto? Sí, mira, muchísimas gracias por este espacio, reitero, ya que tenemos que hablar de la Universidad de las Américas Puebla, ya que actualmente tiene 80 años de prestigio académico, en el cual ha formado no solamente a poblanos, tenemos que entenderlo. La Universidad de las Américas Puebla alberga a comunidad incluso de otros estados, como en mi caso, que yo soy de Ciudad de México, y que migro ahora sí, a la comunidad de Cholula, para poder continuar unos estudios que, como muchos de nosotros, pues, forja el carácter de unos mexicanos preparados. Actualmente la Universidad de las Américas Puebla tiene 30 años estando ahí mismo en el campus Cholula, después de un conflicto que tuvo hace un tiempo con lo que es la Universidad de las Américas, y que eso genera que nosotros tengamos que migrar al campus que pues muchos de mis compañeros anhelamos estar ahí. Asimismo, pues la Universidad de las Américas Puebla a su largo de su historia ha tenido pues muchísimas certificaciones, y además de esto ha logrado posicionarse como uno de los centros de estudio más importantes dentro ahora sí, de varios rankings. Por ejemplo, ha estado en diversos tiempos en ahora sí liderando el ranking de las universidades más prestigiosas. Uno de ellos es el Universal. Asimismo, pues, es que esto no es prácticamente fortuito, porque la Universidad de las Américas Puebla tiene
uno de los altos índices de calificación. Por ejemplo, tiene una certificación, si no mal recuerdo, que es el Social Association of College of Commission, lo cual nos permite a nosotros tener un viraje prácticamente a tener nosotros un espacio en universidades de Estados Unidos. Claro. Oye, Mauricio, a ver, ahorita que mencionas este tema, ¿como cuántos alumnos habrá más o menos en la UTLA? Mira, hasta antes de que llegara el conflicto a nuestro campus, se contaban más de 10,000 estudiantes. 10,000. Y solamente estamos hablando de población nacional, porque también tenemos que ser claros. La Universidad de las Américas Puebla es una de las universidades que alberga a comunidad extranjera. Creo que es una de las universidades que, derivado de los convenios que ésta tiene y derivado de las certificaciones que estas mismas se ha ganado, pues ha provocado que también universidades extranjeras confíen en nuestra comunidad y que sus estudiantes y nuestra comunidad estudiantil migre a estos espacios para tener una visión global y sobre todo entender los afrontamientos que tiene ahora sí, las vicisitudes de la geopolítica o de la sociedad misma que pues constantemente ha cambiado, ¿no? Claro. A ver, ¿qué agregarías, Miranda, a lo que menciona Mauricio, además de por qué importa la UTLA? Preguntarle también, ¿hay dos campus? O sea, yo no tengo mucha claridad sobre el tema de Cholula, evidentemente es el campus más grande. Hay quien dice que además, por cierto, uno de los conflictos por los cuales está ahorita atravesando este tema es porque que el campus es gigantesco, que tiene un valor de $100 millones o algo así. Pero además de eso, del campus que tienen en Cholula, hay un campus en Ciudad de México. ¿Es la misma universidad? ¿Miranda? Creo que se nos quedó congelada la imagen de Miranda, pero escuchamos el audio. Adelante. Te escucho, pero ya no los veo. Te escuchamos perfecto. Perfecto. Ok, bueno, entonces continúo. Qué bueno que este tema es interesante porque de hecho existen, primero vamos a aclarar, dos fundaciones diferentes, ¿no? Tenemos por un lado la Fundación Mary Street Jenkins y por otro lado tenemos lo que es la Fundación UTLA. Entonces, la historia breve, para no alargarla demasiado, es que en 1940 se crea la UTLA bajo el nombre Mexico City College. Esta es, la benefactora es Mary Street Jenkins. Más adelante, Mexico City College, que está en Ciudad de México, pasa a ser una asociación civil bajo el nombre Universidad de las Américas Asociación Civil. En 1966, como comenta mi compañero, pues nos mudamos a Cholula y es en 1985 que se crea la Fundación UTLA y se separa la UTLA legal e ideológicamente prácticamente de la Asociación Civil de la Ciudad de México, que todavía existe como Universidad de las Américas. Sí, en Avenida Chapultepec, ahí está. Así es, pero son dos cosas totalmente diferentes y las benefactoras son totalmente diferentes. Ahora sí que lo que nos interesa a nosotros es la Fundación UTLA. Eso es muy buen punto, porque además, te interrumpo un tantito, Miranda, porque además hay un personaje que está muy ligado políticamente a la Universidad de las Américas de la Ciudad de México, y me refiero al fiscal Hertz Manero, que básicamente entonces en este conflicto, en lo que está ocurriendo ahorita, que ahorita vamos a hablar precisamente a detalle de qué es lo que está ocurriendo en el conflicto de la UTLA Puebla, el actual fiscal no tiene nada que ver. Pues, de hecho sí, parece ser que Hertz Manero en algún momento tuvo un conflicto por ahí y peleó la denominación del nombre de Universidad de las Américas, pero parece ser que pierde. Nosotros nos quedamos en Puebla y hasta ahí quedó el tema de Hertz Manero, ¿no? Que es el fiscal de la Federación ahorita. Así es. Entonces, bueno, nos presentas un poco el panorama. Entonces, son dos cosas completamente distintas. Son dos fundaciones que además se están creando. ¿Por qué más es importante la Universidad de las Américas? Juan Pablo, ¿qué más nos podrías comentar? Además de lo que mencionaban también ya tus compañeros Mauricio y Miranda, con esta comunidad estudiantil de... ¿cuántos alumnos me decías, Mauricio? Se me fue el dato, ¿10,000? Así es, 10,000. 10,000 estudiantes. ¿Por qué más importa la UTLA, Juan Pablo? Bueno, la universidad, como ya lo dijeron mis compañeros, es un centro educativo muy importante y que tiene a más de la mitad de los estudiantes becados. Entre ellos, me incluyo, yo tengo una beca y gracias a ello puedo estudiar la carrera que quiero. Parte de esa ayuda que se le da a muchas personas, creo que es de las partes que es importante a la universidad.
Claro. Gracias a esa beca tú estás pudiendo estudiar ahí. Evidentemente ahorita no tienen clases, me imagino, desde el 29 de junio. Desde el 29 de junio que se No, formaron las instalaciones. inclusive mi generación, todos los de primer semestre no nos conocemos, no hemos pisado el campus y los que nos conocemos es por línea y a veces ni prenden la cámara, entonces. Wow. O sea, ya ha sido, no. pero por el tema de la pandemia, pero también por el tema de la situación que se está viviendo ahí en la universidad, ¿no? O sea, se juntaron las dos problemáticas, digamos, ¿no? Así es, primero fue la pandemia y cuando pensamos que ya se podía volver, en fin, cae esta bronca y seguimos muchos, inclusive de tercer semestre, la platicaba con un compañero de física, él es de tercer semestre y tampoco conoce el campus, primero por la pandemia, hoy en día por el conflicto legal. Wow. ¿Qué más agregar a lo que ya han mencionado tus compañeros, María Paula? Te preguntaría también a ti, ¿por qué importa este tema? ¿Por qué importa la UDLA? Pues mira, Genaro, como comentaba Juan Pablo, la universidad ha becado a varias personas, a varios estudiantes. Esto significa un apoyo económico a las familias poblanas, bueno, no solamente poblanas, a las familias mexicanas que quieren brindarle unos estudios de calidad a sus hijos. También es muy importante mencionar que la universidad es una casa de estudios reconocida nacionalmente y también internacionalmente. Nacionalmente hablando, porque no solamente la población la población estudiantil está formada por estudiantes poblanos, sino que también foráneos de estados vecinos como del norte y estados del sur. Y hablando en el ámbito internacional, la universidad tiene convenio con un total de 166 universidades en el mundo, hablando de Alemania, Nueva Zelanda, Marruecos, Noruega, España. Entonces, esto nos da un panorama de una trayectoria tan importante y tan respetable que ha mantenido la universidad brindando educación de calidad. Mira, creo que para hacer un resumen un poco de lo que han mencionado las y los cuatro, y además conectándolo con un amplio reportaje que publica el periódico El País y firmado por Pablo Ferri, leo solamente un párrafo porque me parece importante hacerlo y en efecto coincide con mucho de lo que han dicho ustedes aquí. Referente de la educación superior en México, la Universidad de las Américas Puebla vive cautiva de una guerra judicial de solución incierta. Acostumbrada a los puestos de honor de listas de mejores centros educativos, su nombre ha aparecido vinculado últimamente más bien a juicios. Es decir, una universidad de mucho prestigio, una universidad muy conectada globalmente, con muchos nexos con otras universidades, con intercambios académicos, con reconocimientos, con varias licenciaturas que, por cierto, como bien mencionaba ya una de nuestras compañeras, Miranda, aquí en la mesa, no tiene realmente mucho o nada que ver con el campus que hay en la Ciudad de México. Son dos universidades, solamente con un nombre que está incluso en litigio, pero básicamente eso es lo que tenemos hoy. Una comunidad estudiantil de más de 10,000 estudiantes, que desde el 29 de junio, como nos mencionaba Juan Pablo, pues básicamente no han retomado las clases por la pandemia y por este conflicto judicial. No se conocen los de los primeros semestres también. ¿Y qué les parece si ya con este contexto empezamos a hablar de qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué se da esta toma del 29 de junio de la universidad? ¿Por qué sale un rector, Luis Ernesto Derbez, prácticamente casi como prófugo? ¿Por qué de repente tienen a otro rector que dura en su cargo, a Armando Ríos Peter, un político además? Prácticamente duró una semana, ni siquiera, unos días, unas horas. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? ¿Quién quiere empezar un poco a contextualizar, a explicarnos qué es este conflicto que están viviendo? Adelante, Pues, te oigo. Habló primero, levantó la mano primero María Paula. Ok. Pues todo se remonta a un viejo pleito legal en el año 2016, en el que los herederos de la familia Jenkins empezaron a ser investigados. Igualmente el patronato de la Universidad de las Américas Puebla y también el rector, el doctor Luis Ernesto Derbez. El denunciante fue y sigue siendo un miembro de la familia Jenkins, Guillermo Jenkins, quien acusó a los miembros de esta familia por lavado de dinero. Esta investigación inicia en 2016 y concluye en 2018, donde la propia Fiscalía General de la República decretó el cierre de la indagatoria por no encontrar algún delito en la operación de esta institución, de esta universidad, resolviendo así el no ejercicio de la acción penal contra los miembros de la familia Jenkins. Es decir, este caso se cerró
y sorpresivamente con una nueva administración, es decir, con el nuevo fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, un sujeto que es bastante peculiar, bastante extraño, que actualmente está metido en diversos problemas, pues sorpresivamente facilitó la reapertura de este caso, violando un principio general del derecho, que es de que ningún sujeto puede ser violado 2 veces por el mismo delito. ¿Cómo lo consiguió? La verdad yo dudo que haya... Okay. Sí, la verdad yo dudo que haya sido de forma legal. Entonces, pues con esta reapertura del caso, se vuelve a investigar a los Jenkins y es lo que le da oportunidad a este patronato espurio de entrar a nuestra casa de estudios, a nuestra universidad. A ver, entonces, todo un conflicto familiar, primero, con una denuncia de, me parece que incluso de lavado de dinero y de defraudación fiscal, más de 14,000 millones de pesos, me parece que era el monto que se estaban peleando. Un litigio que de repente estalla, digamos, y que mancha a esta universidad y que lleva, Miranda, levantabas la mano también tú, a que intervengan las fuerzas policíacas, la autoridad del Estado, del gobierno de Miguel Barbosa. ¿Por qué toman el campus el 29 de junio? De hecho, como comenta mi compañera Paula y mis compañeros en una narración de los hechos, nosotros no habíamos podido pues pisar el campus debido a la pandemia, ¿no? Fueron 2 años donde no pudimos tener acceso al campus. Cabe señalar que nosotros la información que tenemos aquí, todo lo que estamos exponiendo, es meramente periodística, es información pública, no tenemos acceso a expedientes ni nada por el estilo, pues por lo mismo, porque somos estudiantes, ¿no? Lo que nos preocupa demasiado es por qué hemos sido tan afectados por una medida cautelar, que ahorita lo voy a mencionar, nosotros estudiantes que somos totalmente ajenos a este pleito precisamente que menciona Paula. Fueron 2 años que no pudimos nosotros tocar el campus gracias a la pandemia, aproximadamente, más o menos, ¿no? 1 año y medio me parece. La universidad en Cholula ya se había dado el semáforo pues para empezar a abrir clases. La UTLAP empezaba ya, estoy hablando de mayo, la universidad empezaba ya a gestionar el inicio a clases, talleres remediales que se abrieron para el área de la salud, para que pudieran retomar clases, ¿no? Empezar a usar laboratorios. Los primeros en entrar fue en mayo, Ciencias de la Salud. En junio el semáforo cambia favorablemente para nosotros y es que podemos volver a entrar. De hecho, yo tomé un taller que se llama de juicios orales, donde precisamente nos enseñan a litigar, ¿no? en un juicio oral. El caso es que todavía la universidad tenía previstas talleres remediales totalmente gratuitos para julio. Yo me apunté a varios, debo de decir. Pero sorpresivamente un 29 de junio es que de repente llega la policía estatal armada con fusiles de alto calibre, o sea, y yo no miento, ahí están los videos, se pueden buscar, con fusiles de alto calibre a sacar a todo el personal y estudiantes que se encontraban en ese momento. Yo afortunadamente no estaba, pero no me puedo imaginar el miedo que debió haber tenido las personas que trabajaban ahí, los estudiantes. O sea, imagínate, estás en tu campus, un lugar seguro, donde tú te sientes a gusto y de repente que llega la policía, que salgan de aquí, sálganse en este momento. Dicen por ahí que amedrentaron, que amenazaron también. Hay videos ahí, a mí no me sorprendería, pero pues eso dicen por ahí, ¿no? Se da la toma del campus y es que muchos de nosotros por primera vez entonces escuchamos el nombre de la familia Jenkins. Ahí decimos, ok, hay un conflicto aquí, ¿qué está pasando? Esa misma noche, de hecho, el ex rector Derbez nos da una conferencia de prensa explicándonos toda esta situación y explicándonos que desde ese momento él pierde el control del campus junto con la administración de Margarita Jenkins de Landa, que es la presidenta del patronato de los Jenkins. Desde ese momento perdimos el control del campus. Déjame hacer una pausa y regresando escucho a Juan Pablo y también a Mauricio para que hablemos también sobre qué es lo que ocurre también con el exrector, por qué sale prácticamente de su cargo, por qué se nombra a un interino que dura poco tiempo en el cargo y qué sigue en este conflicto familiar que después también, digamos que llega hasta las autoridades del gobierno del Estado de Puebla. Volvemos después de la pausa. Esto es Sin Filtro, no te vayas.
estamos de regreso en la mesa de Sin Filtro esta noche conversando sobre el conflicto que se vive en la Universidad de las Américas Puebla, la UTLA. Nos acompaña Paula Silva, estudiante de licenciatura en Derecho, Juan Pablo Campos, estudiante de la licenciatura en Ingeniería Química, Miranda Rivero, estudiante de la licenciatura también en Derecho, y Mauricio Alba, estudiante de la licenciatura en Ciencia Política y Relaciones Internacionales, las cuatro en la UTLA Puebla. Te escucho ahora a ti, por favor, Juan Pablo, danos un poco más de contexto, qué es lo que está pasando. Ya mencionaban tus compañeras en el bloque anterior un poco este conflicto familiar que deviene luego en un conflicto judicial, que luego llega con la toma del campus de la universidad y también con la creación de un patronato espurio, como lo han llamado la comunidad estudiantil y docente de la UTLA. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con el rector? Nos mencionaba Miranda en el bloque anterior que el día 29 de junio les da una conferencia de prensa, les dice que pierde el control de la universidad y él se va. Pero a él también lo acusan de malos manejos. Bueno, antes de hablar acerca de esto, de la parte de Derbez, cabe destacar que él ya se fue, él ya no es rector. Al que querían nombrar este patronato espurio, era un hombre que se llama Armando Ríos Peter, un político que representa lo más marchito, porque fue falsificador de firmas durante 2018 y ha brincado de partido en partido como 4 veces. Él no ha sido el rector, nunca ha sido el rector de la universidad, porque, para empezar, viola los estatutos orgánicos de la universidad, entre los cuales dice, para ser rector de la Universidad de las Américas Puebla, se debe tener el grado de doctorado. Y Ríos Peter no tiene un doctorado. De las maestrías que tiene, una de ellas dice haberla hecho en Harvard, pero tengo las conversaciones con Harvard, nos contactamos por email, y ellos dicen que él nunca asistió, o sea, falsificó aparte sus maestrías. Actualmente la única rectora que hay, fue vicerrectora académica durante 10 años, y ahorita es la rectora interina, y en los estatutos dice, en caso de que llegue a ausentarse el rector, que en este caso fue Derbez, la rectora interina puede subir. Su nombre es la doctora Cecilia Anaya Berríos, y es la que ha estado a cargo de la administración de la universidad durante 5 meses, de las cuentas de Blackboard, toda la parte académica la ha manejado ella. Armando Ríos Peter no es, ni será, ni ha sido, ni nunca va a ser rector de la Universidad de las Américas Puebla, ¿de acuerdo? Cabe destacar esta parte. Pero las firmas que mencionabas es porque él buscaba una candidatura independiente a la presidencia de la República. En efecto, le salieron, al igual que a Margarita Zavala, pues múltiples firmas falsas, que ambos precandidatos habían hecho pues prácticamente un fraude. ¿Qué más agregar de lo que ya menciona Juan Pablo, Mauricio, sobre este conflicto? Dice Juan Pablo, Ríos Peter no va a ser ni será nunca rector, pero están prácticamente en una persona que dirige ahorita. Pues mira, Genaro, la situación realmente, pues, esto ha llevado a un conflicto político realmente ya visible, ¿no? Estamos hablando, como al inicio del primer bloque, existía una persona que es el fiscal general Gertz Manero, que tiene un conflicto al reabrir un caso, violando, como lo decía mi compañera, pues el principio de aplicación de derecho, ¿no? Aunado a eso, tenemos que entender que también existe y se hacen valer esta denuncia derivado de lo que es una herencia del morenovallismo, el morenovallismo que se ha prácticamente atacado por parte del gobierno de Miguel Barbosa, diciéndole que ha violado y toda esta situación en constantes, pues prácticamente actos como circenses que le dice él, casi como sus mañaneras, donde dice que pues se han valido, incluso nosotros, la Universidad de las Américas Puebla, pues de actos, ¿no? Que nosotros nos enriquecimos. Sin embargo, he de decir lo siguiente, como bien lo sabemos, la Universidad de las Américas Puebla ha estado en constantes ataques, prácticamente desde periodos anteriores de gobierno, ¿no? Incluso hubo un gran problema con respecto a esta situación. El rector Derbez en su momento tuvo un conflicto con este señor Moreno Valle y que posteriormente dio vida a lo que es la Junta para el Cuidado de la Beneficencia de las, si no mal recuerdo, es Junta para la Beneficencia de las Instituciones en Puebla, que son privadas. Este tipo, Miguel Barbosa, se hace valer de esa herencia para poder aplicar una jugada política, que es hacer una fiscalización, una auditoría, y que de ahí estos puedan analizar el caso, ¿no? Se
prácticamente se dice que no, o sea, se dice, y porque existe un exhorto por parte de la Suprema Corte, que esto es desmedido y que por ende tendrían que regresar a sus viejos dueños. Sin embargo, en todo este meollo existen personajes políticos como pues, ya el mencionado el señor Ríos Peter, en el cual, pues hay que decirlo, pues fue incluso compañero de bancada en el Senado cuando Miguel Barbosa fue senador perredista, Sí. Y viene a ser nombrado el rector, extrañamente. Como lo decimos, viola completamente nuestros estatutos, completamente esto genera una violación a nuestra autonomía y también incluso llegó a generar problemas en el tema de el control del dinero, ¿no? Porque al fin y al cabo hemos de decir que es una universidad privada y que pues no recibe recursos de procedencia pues, pública. Y esto ha llevado y ha detonado en que el conflicto se vaya y se vaya acumulando en una situación que ya se ha llevado en una enmaña, en que prácticamente nos han venido a decir que pues ellos son los culpables, que nosotros somos ahora sí, los malos de la historia, y toda una narrativa que pues prácticamente el gobernador Barbosa ha mantenido hasta el día de hoy. Bien, ¿algo más que agregar al tema del conflicto político y a la injerencia del gobernador del estado, Miranda, a la injerencia del gobernador Barbosa? Sí, pues decir que uno no quiere pensar mal, ¿verdad? Pero es que se dejan varias cosas sobre la mesa importantes donde estamos viendo una intromisión directa del Estado imponiendo primero una medida cautelar totalmente desproporcionada. Primero dejar la pregunta, ¿por qué llegaron elementos armados a una universidad? Primera, ¿no? Armados. Déjame conectar eso también con lo del CIDE, porque también aquí en la Ciudad de México, en el campus Santa Fe, acabamos de ver a José Romero Tellaeche, lo platicábamos la semana pasada con sus compañeros del CIDE, y también este nuevo director que pues prácticamente se va a quedar ahí en el cargo, llegó con policías armados. Entonces hemos visto en los últimos prácticamente 2 meses conflictos por distintas razones en centros universitarios, en donde vemos a fuerzas policíacas con armas al interior de campus universitarios, lo cual me parece a mí que es escandaloso. Entonces, con esa pausa, por favor, continúo. No, claro, o sea, y qué bueno que se menciona el CIDE porque también queremos mencionar a nuestros compañeros del CIDE porque estamos empezando, justamente como lo hablábamos hace un rato, mis compañeros y yo, hablábamos de que estamos empezando a ver un movimiento estudiantil porque está empezando a haber una intromisión del gobierno a las instituciones de educación. ¿Cómo es posible? Nos llegan a poner, en el caso de los LAP muy particular, una medida provisional totalmente desproporcionada. Nos vinieron a afectar a nosotros. Es que es una cosa totalmente injusta y por eso nosotros estamos muy molestos. Y quien diga que esto no es un tema político, la verdad es que no sabe bien, o sea, te tiene que investigar porque esto de veras, o sea, es más obvio que es un tema político que nada. El gobierno del estado parece ser que lo único que ha hecho es frenar, parece que no tiene intenciones de solucionar esto. El gobernador, de hecho, ha dicho que él se lava las manos, que no tiene nada que ver, que no ha dicho nada, que no es su problema, vaya, que es un problema que se tiene que solucionar por derecho, pero precisamente por derecho es que ya ha habido una suspensión provisional que se dio en julio, ha habido una suspensión definitiva que se dio a inicios de noviembre, ahorita hubo un exhorto que de hecho hace unos momentos nos dimos cuenta que el Estado, Puebla, mandó el exhorto otra vez a Ciudad de México, nos deja con esa pregunta, ¿no? Nosotros no queremos pensar mal, pero pareciera de veras que al Estado de Puebla no le interesa solucionar esto. ¿Por qué el gobierno está interfiriendo? ¿Por qué por eso estamos molestos los estudiantes. No, o sea, claro. Es que no puede ser posible. Porque llevan sin campus, sin poder retomar la vida académica, la vida para la que ustedes se inscribieron básicamente para poder ir a un salón de clases, a escuchar pensamiento crítico, a aprender de las teorías, a aprender de las disciplinas en las que se quieren formar y que evidentemente ahorita pues no están viviendo eso, sino más bien están en resistencia para tratar de salvar a su universidad. ¿Qué más agregar? Y te preguntaría también un poco si coincides con lo que menciona Miranda, María Paula, de si esto ya se está convirtiendo en un movimiento estudiantil, porque ya hay esta solidaridad por parte de ustedes con el CIDE, pero hay solidaridad también con lo que ha pasado en la UDLA. ¿Están viendo que las otras universidades están volteando a verles a ustedes también y a decir, oigan, ahí está pasando también algo?
Pues afortunadamente las universidades, bueno, Puebla es una ciudad de universidades, está Sí. la Ibero, Anáhuac, Tecnológico de Monterrey. Entonces las universidades afortunadamente han mostrado respaldo a nosotros, han mostrado solidaridad ante esta tendencia del gobierno que no ha tenido reparo en dejar ver sus verdaderas intenciones, porque como comentabas, también en el CIDE se llegaron a ver policías armados. Entonces, sí, yo estoy de acuerdo que esta es una tendencia, una práctica que está implementando y que se va a seguir implementando. El gobierno va a seguir haciendo esta práctica en donde se difunda miedo, donde se difunda que el gobierno es el que va a tener el control y el gobierno es el que se va a estar metiendo hasta en un derecho tan fundamental como es el de la educación. Entonces, afortunadamente, las universidades están volteando a ver este caso y nosotros como jóvenes no nos vamos a dejar, nosotros como estudiantes vamos a defender nuestro derecho a la educación porque, pues, Y al además, no por cierto, tenerlo, están pagando muchas y muchos por él. Ustedes son estudiantes becadas y becados, pero pues, es una universidad cara también, es privada y están pagando por un servicio que no están recibiendo. exactamente, y eso es lo que a mi parecer y al parecer de miles de estudiantes de la Universidad de las Américas Puebla, el gobierno nos quiere dejar en un estado de un estado vulnerable y un estado que es realmente conveniente para ellos, un estado en el que nosotros podemos ser manipulados y controlados, pero no, desde ahora lo voy a decir, no lo seremos, seguiremos luchando por nuestro campus, por nuestra educación. A ver, y cuénteme un poco, porque entonces sí están viendo que hay una especie, por lo menos los otros centros universitarios que hay en Puebla, que en efecto hay muchas universidades, es uno de los polos, digamos, urbanos del país con más presencia de centros académicos, pero están viendo entonces que sí están volteándoles a ver. El 9 de diciembre, este jueves, se realizó una marcha de la comunidad estudiantil de la UTLA. Marcharon a Casa Aguayo. ¿Alguno de ustedes fue? ¿Alguna de ustedes fue? ¿Nos quieren contar, Mauricio, qué es lo que vivieron ahí? Digo, pues creo que la mayoría de todos fuimos ese día. Y es que es la misma exigencia que se viene pidiendo desde que la toma del campus, su Ujú. liberación. O sea, no hemos quitado punto y coma a nuestro pliego petitorio que es que nos regresen el campus. O sea, queremos retomar nuestra vida académica, queremos retomar nuestra vida incluso de investigación, porque muchos profesores existen pues prácticamente posterior a este también embate que tiene quitando o recortando las becas de CONACYT. La universidad también genera como este intento de ayudar a sus investigadores a seguir fortaleciendo la investigación en México, pues nuestra exigencia que es estudiar, dejar y demostrar y generar mexicanos, y en este caso poblanos o ciudadanos, ahora sí, de cualquier ciudadanía, porque también recuerdo, o sea, no somos netamente 100% mexicanos aquí los que están en, ¿cómo se llama? En la UTLAB, como lo digo, comunidad extranjera hasta incluso fue a la manifestación, a demostrar su apoyo y decir, nosotros queremos estudiar y con estas personas estamos porque tienen su derecho a estudiar y realmente es lamentable desde mi punto de vista que se vayan compañeros extranjeros con esta idea de cómo el Estado les coerciona su derecho a estudiar. De acuerdo. Juan Pablo, ¿qué más se vivió el jueves, además de lo que menciona Mau? Bueno, durante la marcha de ayer llegamos a casa, bueno, intentamos llegar a Casa Aguayo porque cabe decir que en una calle antes nos cerraron con vallas y policías, recibieron de esa forma estudiantes. Se organizó una mesita de diálogo en la que entramos 3 alumnos, un profesor del área de ciencias sociales y el representante de Padres USAP. Ya nos pasaron y nos sentaron con la secretaria de Gobernación, Ana Lucía Gil, el secretario de Educación Pública, Melitón Lozano Pérez, y la subsecretaria de Educación Superior, América Tapia, me parece. Ujú. Al principio de la plática, pues dijeron que la universidad estaba abierta, cosa que pues no es cierta y les desmentimos porque no desmentimos ese hecho. O sea, Porque no pueden estaba entrar, abierto ahorita si tú estos quieres ir 5 mañana a la meses. biblioteca, no puedes entrar a la biblioteca de la UTLA. ¿Cómo? Perdón. Si tú mañana quisieras ir a la biblioteca, no podrías entrar a la biblioteca de la UTLA. Está cerrado el campus. No,
no vayamos mañana, vayamos, hace ratito estuve por ahí y tomé video, hay policías adentro del campus, hay policías estatales auxiliares, no se puede entrar, no se puede accesar. En fin, ya la mesa de diálogo continuó y ellos nos dijeron que se iban a poner en contacto con la rectora Anaya, cabe destacar esto, con la rectora Anaya, que es la única y legítima rectora de la Universidad de Las Américas, ¿verdad? Quedaron de quedar en contacto con ella para agendar la reapertura del campus. Después de que se fijó esa cita, a la media hora, la subsecretaria de Educación Superior les canceló y a día de hoy no tenemos campus. Nos prometieron que hoy iban a ver que se abriera la universidad y bueno, no. Hoy viernes, porque estamos hablando del programa en viernes, para que la gente, siempre lo digo, sin filtro, entonces no estamos en vivo el domingo, es viernes, entonces este viernes había entonces una promesa que no se cumplió. Perdón, se cortó. Gato, sí, que este viernes entonces les hicieron una promesa que no se cumplió. Efectivamente, no se cumplió y aquí seguimos esperando a que nos devuelvan nuestro campus. A ver, déjenme hacer una pausa porque el tiempo en televisión vuela. Regresando, vamos a escuchar, ya mencionaba a Mauricio sobre un pliego petitorio, vamos a pedirles que lean el pliego petitorio y vamos a ver hacia dónde va este conflicto y si podría tener solución para que puedan regresar pues pronto a clases a las alumnas y los alumnos de la comunidad estudiantil de la UDLA Puebla. Volvemos después del corte, no te vayas. Sí. Estamos de vuelta para el último bloque de la noche en Sin Filtro. Esta noche conversando con Paula Silva, estudiante de la licenciatura en Derecho en la UDLA Puebla, Juan Pablo Campos, estudiante de la licenciatura en Ingeniería Química, Miranda Rivero, estudiante de la licenciatura en Derecho, y Mauricio Alba, estudiante de la licenciatura en Ciencia Política y Relaciones Internacionales, todos en la UDLA Puebla. A ver, ya escuchamos un poco también lo que ocurrió este jueves con esa marcha que no pudieron llegar. Nos mencionaba Juan Pablo que pues, le cerraron el camino para poder llegar a la Casa Guayo, pero que sí tuvieron un diálogo con la secretaria de Gobernación del Estado de Puebla, pero que tampoco les cumplieron sus promesas o por lo menos lo que habían acordado. ¿Cuál es el pliego petitorio, Mau, que mencionabas en el bloque anterior? Si lo quieres leer, adelante, por favor. También aprovechen que están en Tele Nacional para que la gente sepa cuál es el pliego petitorio, qué es lo que están pidiendo las y los estudiantes de la UDLA. Mira, Genaro, no lo tengo aquí a la mano, sin embargo te puedo decir en síntesis lo que nosotros pedimos. Uno, es el retorno al campus, que nosotros como universitarios hemos estado pidiendo desde el 29 de junio. Asimismo, esto va a ayudar a la vida cultural, social, incluso económica de aquí, que es la comunidad de Cholula, porque, muchos de nosotros estamos rentando o venimos rentando un cuarto y vemos cómo prácticamente incluso la economía de Cholula pues, va decayendo, porque al fin y al cabo ellos están manteniéndose de eso. Asimismo, también exigimos que estas personas que se han dicho ser como los legítimos dueños se retraigan y que saquen al personal de seguridad que ellos tienen, que son la Policía Estatal, para que nuestra rectora, que nosotros, bajo los estatutos de la Universidad de las Américas Puebla, se cumplen, la doctora Cecilia Anaya, llegue a tener el puesto de la rectoría de nuevo. Mira, aquí me lo acaban de pasar precisamente el pliego petitorio. Déjame también agregar a lo que ya mencionas, Mau, agregar un poquito de lo que ustedes están pidiendo. Exigen, en primer lugar, todos los elementos de seguridad pública, que todos los elementos abandonen las instalaciones de la universidad, devolviendo el control a la administración encabezada por Luis Ernesto Derbez. 2. Ninguno de los procesos administrativos o académicos de estudiantes y egresados se vean afectados por los sucesos anteriormente mencionados. 3. Que se asegure la integridad de todos los estudiantes que se encuentren aún en colegios residenciales, así como familias que habitan en el residencial al interior de este campus. 4. Toda la nómina, tanto de profesores, personal administrativo y de mantenimiento, que se siga pagando en tiempo y en forma. 5. El patrimonio de la universidad, que tiene que ser devuelto de manera íntegra y en su totalidad a la comunidad universitaria. Y 6. Que el señor Horacio Magaña Martínez dé una declaración oficial ante la comunidad universitaria respecto a lo sucedido dentro de la institución y a su supuesto nombramiento como presidente del patronato de la Fundación de las Américas Puebla. Esto también está en las redes sociales, por cierto, con el hashtag Yo Soy UDLA Puebla. ¿Algo que quieras agregar también a todo esto, Miranda?
Sí, ese pliego petitorio fue realizado por un grupo de estudiantes, ese pliego petitorio fue de los primeros que sacamos, de hecho por eso, bueno, que se sacó y salió a la luz. De hecho, menciona al rector Derbez. Sin embargo, ahorita nosotros lo que queremos dejar en claro es que, vaya, el cambio de los rectores es común, pasa, o sea, la Ibero cambia de rectores, el TEC cambia de rectores, pasa. Simplemente lo que pedimos es que vaya, o sea, se cumplan conforme a nuestros estatutos. Al doctor Derbez me parece que le quedaba nada más un año. Ahorita lo único que queremos es que se respeten nuestros estatutos y que las personas pues puedan entender y puedan empatizar con nosotros, ¿no? La comunidad estudiantil, que pueda empatizar con nosotros. Nosotros simplemente somos estudiantes, no nos interesan ahora sí los problemas legales, que no tenemos nada que ver, vaya, o sea, pasen sus problemas legales a otra parte que no sean los campus estudiantiles, que no sea un espacio educativo, porque con la educación no se deben de meter. El pliego petitorio me parece, fue uno que se entregó ayer, Juan Pablo me parece que lo entregó, pero pues sí, esas son nuestras peticiones. Queremos que ahora sí empatía, ¿no? Por la comunidad universitaria, no solo de Puebla, que ya lo han hecho, de hecho tiene poco, esta semana el rector de la Universidad de las Américas Puebla, no, de la Ibero, disculpen, de la Ibero Puebla, pues dio una declaración también de que esperaba que se respetara el derecho, ¿no? Nosotros esperamos lo mismo, que se respete el derecho y que las autoridades actúen conforme el derecho y como autoridades, vaya, que debe de ser así, conforme a derecho. Mira, justo este pliego petitorio que leí está fechado el 30 de junio del 2021, es decir, un día después de que se dio la toma de las instalaciones de la universidad. ¿Algo más que quieras agregar, sobre todo también de la respuesta de autoridades respecto a lo que han estado demandando, Juan Pablo, de lo que han estado pidiéndoles, no nada más las autoridades del gobierno del Estado, sino también las autoridades de la Universidad de las Américas, porque un poco ya estamos acercándonos a los últimos minutos del programa, entonces me gustaría que fuéramos empezando a hacer una especie ya de conclusiones y de qué sigue en esto, que por cierto, hago una pausa, esta mesa está abierta para ustedes, esperemos que podamos hacer una mesa, una segunda mesa sobre el conflicto en la UDLA con otros 4 estudiantes de la universidad para darle más voz a más estudiantes y evidentemente, ojalá, espero, que en la primavera pueda ir a grabar un Sin Filtro allá de manera presencial, ya con el campus abierto, y que podamos hablar ya de otras cosas, ya no del conflicto, sino ya el regreso a la normalidad. Adelante, Juan Pablo. Bueno, yo por último quisiera invitar a todas las comunidades estudiantiles que no nos dejemos, tenemos que luchar por nuestra educación, si va a haber injerencia, hay que defendernos, no tenemos que dejarnos. Y un agradecimiento al CIDE porque ayer mandaron una carta felicitándonos, saben que cuentan con nosotros y lucharemos para que nuestras universidades estén libres y que hagamos las cosas bien, que se cumplan los estatutos, que hagamos las cosas bien. Un poco en la conexión que hay entre ambos conflictos, por diferentes que son, porque tienen también una raíz distinta, pero algo que los hermana es que lo que yo he escuchado, por lo menos de sus colegas del CIDE, y también del ITAM, por cierto, es que no se les está escuchando a los estudiantes, es que no se está tomando en cuenta la voluntad de quienes se nutren la universidad, que son básicamente ustedes. Yo como docente, la principal razón por la que uno se levanta a dar clases es por ustedes. La principal razón por la que el personal también administrativo, el personal de limpieza, todo el personal que trabaja en una universidad y que está todos los días viendo ahí es porque hay una vocación de docencia, hay una vocación de servicio, hay una vocación de que las nuevas generaciones pues vayan y se nutran, en sus cabezas se llenen de todo el conocimiento y que creen una conciencia crítica. Entonces, esperemos que esto se resuelva muy pronto, en efecto, y que haya mucho más conciencia y que se puedan entretejer pues mucho más solidaridad y lazos entre las distintas universidades. ¿Algo más que quieras agregar y ya pensando un poco en conclusiones para ir cerrando también el programa, María Paula? Pues sí, quiero aclarar que los estudiantes no estamos pidiendo que se respete nuestro derecho a la educación, lo estamos exigiendo. Es una exigencia que tienen más de 10,000 estudiantes, que ahorita en este espacio nosotros 4 fuimos voz de todos estos miles de estudiantes. Estamos exigiendo que nuestro derecho a la educación sea respetado y que, bueno, y es increíble que lo tengamos que exigir a nuestras autoridades, que son
las que tienen que garantizarlo, las que tienen que velar nuestros intereses, nuestros derechos. Y es importante analizar el por qué pues, esta autoridad de Puebla, el gobierno de Puebla, se fue directamente con nuestra universidad, y yo podría pensar que es porque la Universidad de las Américas Puebla es una fuente de ingresos bastante grande, y pues al irse con esta institución está revelando poco a poco los intereses que están teniendo las autoridades poblanas. Igualmente, no podemos permitir nosotros como estudiantes, asimismo como sociedad, no podemos permitir que se nos viole un derecho tan fundamental, no podemos permitir que nos dejen en un estado tan vulnerable en el que se ve claramente que nos quieren controlar, que nos quieren manipular, y que tanto este gobierno como los anteriores han dejado muy en claro sus intenciones con este tipo de acciones. Bien, Mauricio. Pues antes que nada, pues muchísimas gracias por el espacio, Genaro. Realmente quisiera decir a toda la comunidad UTLAP que seguimos en esto, que esperemos se nos regresemos a nuestra vida lo más pronto posible. Y por eso también hago una invitación a la secretaria Ana Lucía Gil y al secretario de Educación Pública del Estado, Melitón Lozano, que pues cumplan su palabra. Simple y sencillamente, ayer se comprometieron a que regresaría a nuestro campus, han pasado más de 24 horas y esto no sucede. Y asimismo, también pues hago una invitación a nuestros demás compañeros que pueden ser la UNAM, Politécnico, Ibero, BUAP, incluso la UDG, que han tenido problemas con respecto o prácticamente señalamientos acerca de cómo llevar su autonomía o su gestión educativa. Los invito a que nos hermanemos y que realmente también seamos empáticos y que veamos que pues, un conflicto puede llegar en cualquier momento a nuestras universidades. En este momento está haciendo, pues prácticamente hablando de la UTLAP, pero también está en el CIDE, pero también está pasando en la Universidad Autónoma de Hidalgo y también está pasando en la Universidad de Veracruz. Tenemos que hermanarnos como comunidad universitaria y poder combatir este oscurantismo que prácticamente parece que quieren que lleguemos. Qué bueno que me pones en el radar lo de la Universidad de Hidalgo y lo de la de Veracruz. Si estás viendo este programa, escríbenos, mándanos un mensaje también para armar mesas sobre los conflictos que se estén viviendo al interior de sus universidades. Te escucho ahora a ti, Miranda, algo con lo que quieras cerrar también como a manera de conclusión. Pues muchas gracias por el espacio. Nos ha costado mucho trabajo y estos espacios, ¿no? Para visibilizar el problema, porque muchas universidades, y no quisiera decir universidades, más bien muchas personas dicen este es un problema de universidades fresas, no sé qué, solo porque somos una universidad privada. Debemos de ver un poco más, de verdad, un poco más. Somos estudiantes, la mayoría estamos becados. Tenemos que ver un poco más, ser más solidarios. Ya lo que dijeron mis compañeros, pues empatía, y no nos vamos a dejar. Nos quieren imponer y nos quieren dejar en un estado de indefensión total. Pues saben que no nos vamos a dejar. Con la educación no se deben de meter. La educación la vamos a defender. Y aquí vamos a seguir. Y si en la semana no se libera el campus, bueno, pues ahí nos veremos en las calles entonces. Y si no es ahí en Casaguayo, pues ya veremos en dónde, para poder de verdad incomodar y que se nos escuche, porque ya esto es muy cansado. 6 meses, ¿cuánto tiempo más? 2 años, 1 año más, ¿cuánto tiempo más? No nos vamos a dejar, y ahí nos vamos a ver en las calles, siguiendo luchando y alzando la voz. Invitamos a todos los que nos escuchan que por favor solidaricen con nosotros y vamos a pelear todos juntos por la educación de México. Pues ahí está el tema. Yo les agradezco mucho que lo hayamos conversado. Evidentemente, en enero recuperamos este espacio. Por favor, pasen la voz a sus colegas en la UDLA de que esta mesa es para ustedes, de que podamos hacer una segunda mesa hasta que este conflicto se resuelva. Muchas gracias, María Paula. Gracias, Miranda. Gracias, Juan Pablo. Gracias también a ti, Mauricio. Espero que los vea pronto. Espero que se cuiden mucho también, que les vaya bien en sus exámenes finales, por cierto, también. Espero que ya estén cerrando bien el semestre. Y recuerden que seguimos en pandemia, así que en lo que te toca
esperemos que ya tu segunda dosis y en lo que vienen, los refuerzos, síguete cuidando, sigue utilizando un cubrebocas, mantén la sana distancia y este espacio de la mesa de Sin Filtro, ya lo sabes, está abierto para los temas de los universitarios. Soy Genaro Lozano, nos vemos el próximo domingo por acá, escríbenos a la cuenta de @sinfiltrotv, mándanos mensajes también en la cuenta de Facebook, descansa, bonito inicio de semana.